Jueves 9 de febrero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, al recorrido que hacemos cada mañana por el kiosco, por las portadas de los periódicos que se publican en Córdoba, la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día, también como siempre la prensa digital, que no es el kiosco, sino que está en el kiosco de internet. Nos acompaña como cada jueves Alfonso Alba. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias. Director, como saben, del diario digital Córdopolis. Bueno, vamos con el primer repaso a las primeras planas y ahora entramos en materia. El diario Córdoba en papel dice que las bajas laborales se disparan el 30% desde la pandemia del COVID, titula en su primera plana, a 4 columnas, el 80% de los cordobeses con incapacidad temporal recibe el alta antes del año. Foto de Manuel Murillo para una iniciativa Infanciencia que enseña a los menores que la investigación carece de género. La ciencia también es cosa de niños, dice el titular. También hay foto para el primer rescate en Turquía de los rescatadores o rescatistas cordobeses de la Bomberos Sin Fronteras, Bomberos Unidos Sin Fronteras. Saben que hay algunos de Priego, de Lucena, de Baena, que están en territorio desolado por el seísmo. Y la parte alta, foto para la nutria, que ayer volvió al río, en este caso al arroyo de Pedroches, para que de ahí recuperara su hábitat natural después de que apareciera, como saben, el domingo por las calles de Fátima. El diario ABC, dos temas que son de ámbito nacional, la foto para Pedro Sánchez, que asegura el diario ABC que tiene nervios en Moncloa al perder Sánchez el control de su agenda política. Bueno, parece que los reveses, tanto de la ley trans, que bueno, saldrá con una disparidad de criterios, como sobre todo la ley del solo sí es sí, están, dice el diario ABC, alterando la agenda que tiene prevista el presidente de aquí a final de año, que es cuando está previsto que convoque elecciones. En la parte alta ordenan el ingreso en prisión de Tomás Pérez Auquillo, el expresidente de Invercaria, condenado a 3 años y medio por la concesión de una ayuda de 100.000 euros que alega ante la audiencia que padece una enfermedad incurable. La alegará y tendrá que demostrarlo, como hizo en su día el presidente Griñán, que sí que demostró la necesidad de un tratamiento antes de su ingreso en prisión. El diario El Día habla en su portada del plan del conjunto histórico, del plan de gestión del conjunto histórico, que va a luchar, entre otras cosas, contra la despoblación. El documento divide el área en 15 zonas y propondrá medidas de mejora para ella. Bueno, las zonas, luego hablamos de este asunto, más que dividirlo, es que ha escogido las 15 parroquias, las 15 collaciones que existen en Córdoba de la Edad Media. Y eso ha sido un reparto casi más técnico que de otra... que por otras circunstancias, hay, en cada una de las zonas habrá viviendas con mayor o menor protección, o sea, es un tema geográfico más que un criterio de reparto. La foto también, en este caso, se va a Turquía, rescate a contrarreloj, los especialistas siguen buscando entre los escombros y la nieve, y en la imagen por Bomberos Sin Fronteras, entre los que se encuentran, no sé si es solo de la foto porque yo no reconozco, los bomberos cordobeses. Una infografía, la parte inferior del periódico, para la gran guitarra que va a adornar o va a ser el elemento estrella del Festival del Flamenco, que ya les adelanto que se llamará a partir de ahora Festival de la Guitarra, una vez que esté el parque del flamenco, que será el Parque de la Guitarra, cuando estructura, que son 8 metros de alto lo que va a tener, ahí hay unos toboganes y unas historias para los críos, pues seguro que cambia el nombre del parque. En la parte alta, foto para Alberto Jiménez, el central que ayer se presentó como último refuerzo del Córdoba. Él reconoció que llega un poquito fuera de forma, que necesita tiempo de adaptación, lleva sin jugar bastante tiempo y bueno, los fisios del club y los preparadores ahora se pondrán a trabajar con este hombre. En Cordópolis vemos en la portada que habla de ciudadanos de partido de gobierno en Córdoba a carecer de candidatos para las elecciones. Quedan los 3 concejales que vemos ahí, de derecha a izquierda, Isabel Albaz, Manuel Torrejimeno y Antonio Álvarez, son los 3 únicos ciudadanos con carné de ciudadanos en el Pleno y por lo que parece, ahora hablamos con Alfonso de este asunto, ninguno de ellos quiere dar el paso al frente y encabezar una lista que no parte con las mejores expectativas.
También dice el diario Cordópolis que el caso de infraestructura se divide en 6 piezas que investigan 3 jueces distintos, y ido troceando para evitar que sea una macrocausa, y eso, bueno, va a acelerar o agilizar procesos, pero también va a liar un poquito el asunto. Al final acabaremos sabiendo, habrá muchos imputados en varios casos y serán líos que nos contarán los expertos en tribunales de los periódicos, porque será un pequeño o gran lío. Córdoba, la segunda provincia andaluza con más emigrantes en otras partes de España. Luego hablamos también de este balance, que es negativo para Córdoba. Decía la encuesta de la UCO el otro día que Córdoba es una ciudad en la que los ciudadanos no tienen depositan muchas esperanzas de encontrar empleo. Bueno, por una consecuencia de ello es esta emigración en pleno siglo XXI. Y también titula que los Goya juntarán a India Martínez y a María José Yergo. Van a dar, creo, Alfonso, el Goya a la mejor canción original o algo parecido, ¿verdad? Sí, el Goya a la mejor canción original, que ya sabemos que en Córdoba pues siempre ha tenido grandes exponentes. Sí. De hecho, creo que no es la primera vez que lo entrega un cordobés. Bueno, y que lo recibe también. Creo que en una ocasión ha habido cordobeses que han recibido este premio de la Academia del Cine, como sabe. Bueno, vamos a empezar por el respeto siempre a la edad, por el decano, el diario Córdoba, que habla de bajas laborales. Dice en esta información que se han aumentado las bajas laborales a partir de la pandemia. No hay una relación causa-efecto, o sí, pero no está de una manera certificada. María José Raya habla de que estadísticamente han aumentado, aunque es verdad que son bajas de corta duración con respecto a las bajas más clásicas. Sí, bueno, son datos desde el año 2019 y yo entiendo, no lo he visto al detalle, pero entiendo que incluyen las bajas que provocó la pandemia. En la pandemia pues hubo miles de afectados en Córdoba por COVID, en el momento en el que te daban una baja cuando te contagiabas. Ahora ya prácticamente te dan un paracetamol y te dicen que te pongas mascarilla si quieres, que te puedes ir con COVID a trabajar, que no hay ningún problema, como ha cambiado la historia. Y claro, eso lo distorsiona un poco la percepción. También es verdad que ahora se están dando otro tipo de bajas laborales diferentes también, porque hemos pasado al teletrabajo, a pasar mucho tiempo delante de pantalla, en una postura que no son las mejores durante demasiadas horas, entonces está habiendo demasiadas bajas por temas de lumbares, musculares y demás. Y también está habiendo un grave problema con la baja de corte mental, de tipo psicológico. Ansiedad, depresiones, en fin, y distintos tipos de patologías provocadas o por un exceso de trabajo o por un estrés importante, y todo viene también un poco arrastrado desde la pandemia. Bueno, pues el subtítulo que veíamos, el 80% de los cordobeses con incapacidad temporal recibe el alta antes del año. Eso habla de que afortunadamente no son bajas laborales especialmente graves, pero sí, como dice Alfonso, que hay varios factores que están coincidiendo y que están incrementando el número de bajas laborales. El diario ABC, en la portadilla, habla de casos de infraestructura. Leíamos antes en Cordópolis que se ha despiezado hasta en 6 causas. Una de ellas, ABC hoy, Pilar García Vaquero, habla del último empresario detenido, que es clave. Titula el comodín de la factura falsa. Es el empresario propietario, gerente o administrador de la empresa Grepotec, que ya hablamos de ella hace mucho tiempo, cuando incluso era una empresa que tenía aquí detrás nuestra la sede. La sede parece que ficticia. Vinimos, dimos al botoncillo, al porterillo, ahí no había nadie, los vecinos dicen que ahí no había actividad, y que ahora es uno de los elementos recurrentes en la mayoría de los casos. Sí, este se trataría del último caso de los 6 que ahora mismo se están instruyendo y que derivan del primero, por poner un poco en contexto. Al principio pone denuncia de PSOE Izquierda Unida, de Izquierda Unida y Podemos, perdón, la que está personado el PSOE, sobre el caso de infraestructura y el fraccionamiento de contratos en el plan de choque, ¿no? Obras que no se ejecutaban. Todo viene de la Avenida de Libia inicialmente, de aquella alumbrado de la Avenida de Libia. De este primer caso se deriva la detención de David Dorado y de la excoordinadora de Hacienda y también de un funcionario, además de una decena de empresarios, entre los que está este. Luego hay un segundo caso de infraestructura, que es parte de una denuncia de David Dorado, que se está instruyendo en un juzgado aparte, pero que de ese momento pocas noticias tenemos. Este primer caso se ha dividido en 6 y este es el último de los 6, que viene porque tanto la policía como el ayuntamiento se dio cuenta de que en el año 2022 se seguía facturando de una manera anómala o irregular
a determinadas empresas vinculadas con el caso infraestructuras, con el primero, con el del año 2020 que se destapa, ¿no? Y que también estarían presuntamente relacionadas con el funcionario que fue detenido. Y ahora parece que, bueno, como ocurre cuando se investigan este tipo de asuntos, que hay uno de los empresarios pues, que está o colaborando o hablando, o que es verdad que es clave a la hora de desentrañar todo este proceso de facturas falsas. Facturas falsas que recordemos que en muchos casos no son de más de 500 euros. Lo que pasa es que son muchas facturas acumuladas, claro, para evitar controles, ¿no? Los controles se establecieron a partir de los 3.000 euros, pues se empezó a facturar por debajo de 3.000 euros. Cuando antes estaban los controles por encima de los 15.000 euros, se empezó a facturar por debajo de 15.000 euros y así viceversa, ¿no? Y parece que ahí se está intentando desenredar la trama. De todas formas, por no perdernos, yo creo que la decisión que ha tomado el juez Rodríguez Laín, el de instrucción número 4, que todo el mundo lo conocerá porque fue el juez del caso Bretón, hizo una instrucción, desde mi punto de vista, bastante buena, prácticamente perfecta, no se dejó ningún cabo sin atar. Este juez no ha querido que el caso de infraestructura se convierta en un caso ERE en el ayuntamiento, en una macrocausa en la que empieza a sumar delitos, empieza a sumar imputados y no acaba nunca. Muchos testigos, se juntarían 200, 300 testigos. Y aparte a él se le acabaría atascando su propio juzgado. Claro. Entonces lo que ha dicho es, originalmente yo estaba investigando esto, yo le paso todas las diligencias que la Policía Nacional ha descubierto, nuevas diligencias de investigación y nuevos delitos distintos a los que yo estaba investigando ya, para que el juez decano reparta. Y lo ha repartido entre 3 juzgados diferentes. De hecho, una de estas causas, esta precisamente, ha caído en el juzgado de instrucción número 4, el de Rodríguez Laín, pero es que luego hay otras 4 causas más en distintos juzgados. Hay pues el presunto intento de soborno de David Dorado a una agencia de publicidad, hay desde el tema de la Plaza de Cuba, que es una obra en un garaje privado que también se paga con fondos de infraestructura, obras que no se sabe muy bien por qué no se ejecutaron, los viajes, los famosos viajes que se pagaron a cambio de qué, en fin, hay una infinidad de diligencias de investigación que afortunadamente desde mi punto de vista se han repartido por diferentes juzgados y yo creo que le van a dar agilidad al caso. ¿Es verdad que nos va a confundir a todos mucho? Sí, va a ser un pequeño lío, pero como decía antes, hoy en Cordópolis hay un relatito interesante sobre cómo va la película porque nos perdemos. Yo con este asunto tengo 2 preguntas que siempre me hago. Primero, ¿por qué David Dorado aparece con su nombre y apellido en todos lados? Y la coordinadora, que sabemos todos quién es, y el funcionario, que sabemos todos quién es, pues no aparece su nombre por un sitio. No sé por qué para uno sí que presunción o se prevalece su derecho a la intimidad y para el resto de imputados no lo hace. Y luego la otra cuestión que siempre me aborda es cómo no se ha descubierto una trama tan burda, tan grosera como la que era. Este hombre, hoy lo relata Pilar Reza Vaquero, ha presentado facturas, por ejemplo, para podar las palmeras de la Vida de Brillante, donde no hay palmeras. Y sin embargo, coló intervención que tan tiquismiquia en otras ocasiones, pues fue para adelante. O para arreglar el jardín del Museo Taurino, que no hay jardín en el Museo Taurino. Es decir, que yo creo que hay asuntos como que, no sé, me sorprende que haya avanzado tanto, es verdad que son facturas pequeñitas en muchos casos, ¿no? O incluso hay una de las facturas que arreglaba un colegio, una fontanería, cuando la persona que fue llevaba el mono del ayuntamiento, pues que era trabajador municipal, y lo facturó este hombre. Es decir, que aparece una serie de elementos tan burdos y tan poco trabajados que no sé cómo no se han detectado antes. En el primer caso al que te refieres, el nombre de David Dorado sale porque era el concejal, todo el mundo lo conoce, detienen a un concejal, tenemos que poner su nombre y su apellido. El caso de la coordinadora es María Luisa Bueno, que también ha salido y de hecho era, yo creo que era militante de Ciudadanos, yo creo que ya ha dejado de serlo, no lo tengo muy claro. El caso del funcionario, incluso de los empresarios, desde mi punto de vista también es distinto. Se le intenta aplicar una presunción de inocencia y no la pena de telediario, que sí que tienen los políticos que se presentan en unas elecciones con toda la responsabilidad y demás. Yo no te digo que el funcionario, con todos los indicios que tengamos ahora mismo, no apunten a su culpabilidad, pero desde mi punto de vista, hasta que no esté formalmente procesado, porque ahora mismo está en calidad de investigado, hasta que no se aprecien indicios reales de delito por parte de un tribunal, yo no soy partidario de desvelar ni su identidad ni la de los empresarios, porque entiendo que a veces es verdad que podemos hacer los medios más daño que otra cosa y a todos nos pica la curiosidad, saber quién es. Todo el mundo sabe quién es en Córdoba, pero yo no tengo tampoco esa necesidad. No lo hemos hecho en este caso, no lo hicimos tampoco nosotros.
en el caso del otro funcionario que está imputado, que era el jefe de alumbrado público, en la otra causa denunciada por David Dorado. Incluso se ha pronunciado su nombre públicamente, pero desde mi punto de vista creo que estamos perjudicando la investigación a veces, y yo creo que también pues, podemos estar acabando ensuciando, porque luego llegan a soluciones y ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Que es muy difícil para mucha gente que tenga un juicio justo después acabar limpiando su nombre. Yo sí creo que todo esto acabará en un juzgado y todos acabarán procesados, y entonces llegará el momento. Pero bueno, eso es una decisión personal, más profesional, más de una autoética impuesta que lo que puedan hacer el resto de medios, que yo que sí que he leído el nombre del funcionario, por ejemplo, en otros medios, y no creo que haya problema. Y luego, en cuanto a lo de las facturas que comenta, el tema de los controles, el ayuntamiento tiene miles de facturas, y es verdad que a veces fallan esos controles porque hay miles de facturas que revisar, y en esas miles de facturas estamos viendo que se cuelan cosas. ¿Se han colado cosas anteriormente? Yo te diría que seguro que se han colado facturas que, por conceptos que no se han pagado, porque el ayuntamiento al final somos todos y porque la picaresca ya sabemos cómo funciona. Esto es excepcional. Yo siempre hago la misma metáfora en el caso de infraestructura, y con esto no quiero decir que todo esté mal en el ayuntamiento, sino que es verdad que ahora se empiezan a detectar muchas cosas que antes no se podían detectar. Pero estamos en un mundo, en este pequeño mundo de la contratación de obras con la administración pública a niveles pequeñitos, en los que todo el mundo se hacía pipí en la piscina, pero aquí en el caso de infraestructura se han hecho pipí desde el trampolín. O sea, es que no es lo mismo que el vigilante no te vea desde arriba a que de repente lo estés haciendo de una manera como muy descarada, ¿no? Y esto hemos visto que es una forma muy burda de una presunta trama de corrupción, ¿no? Y al final, por supuesto, cuando hay una revisión de todo este tipo de cosas, pues te acaban pillando. Si tú estás presentando, estás justificando que estás podando palmeras en la Avenida Brillante y resulta que no hay palmeras, yo entiendo que la intervención no tiene que saber de todo, y la intervención no tiene que tener en la cabeza cómo están configuradas todas las calles de Córdoba, pero para eso están los funcionarios, para eso está el funcionario responsable de esos contratos, el funcionario que le da validez a esa factura. Una firma de alguien, claro. Entonces, la responsabilidad, desde mi punto de vista, por supuesto, es del empresario que trata de engañar al ayuntamiento, pero también del empresario que le da validez a esto, del funcionario que le da validez a esto. Y ahí es donde falla el verdadero control, y esto es lo que precisamente persigue esta trama. Y ahora, por no sembrar la duda de que el ayuntamiento es caótico y todo el mundo roba y demás, yo creo que la gente también tiene que saber que en el ayuntamiento hay muchísimas cosas que no se están llevando a cabo, que no se están haciendo, porque la práctica totalidad de los funcionarios se cogen los expedientes con papel de fumar, porque están viendo toda la exposición pública y todos los problemas que está generando el caso de infraestructura y no quieren para sí mismos un problema como este. Entonces hay muchísimos expedientes que tardan mucho porque se está revisando hasta la última coma, hasta el último gasto de la última obra, del último alcorque que se ha puesto en tal sitio, con tal de no verse algún día salpicados por este tipo de cosas, que por eso es bueno que los periodistas los contemos también, para que no vuelvan a pasar. Efectivamente, yo creo que este asunto irá avanzando y, como digo, intentaremos ir explicándolo porque se va complicando muchísimo y se van además mezclando asuntos unos con otros y, bueno, nos llevan a la confusión. Hablando del Alcorque, ayer el alcalde presentó esta actuación sobre los alcorques, son unos 10.000 alcorques los que se pretenden arreglar, con cierta polémica porque en lugar de limpiarlos se ha optado por casi taparlos. Los ecologistas dicen que esa no es solución, dicen los técnicos que sí, que eso es permeable, que permitirá el riego, pero, hombre, muy estético tampoco queda, un árbol pinchado en mitad de la acera. Sí, son alcorques hidrantes que se llaman, se han puesto de moda en algunos sitios, y yo creo que todo esto tiene su origen en que Córdoba prohibió el uso del glifosato, y al prohibir el uso del glifosato, que hay gente que piensa que se trata de un herbicida tóxico, hay gente que dice que no. Muchos barrios de Córdoba, de repente los jaramagos se han llenado, los alcorques llenos de jaramagos. Entonces, para evitar que ese problema, o para evitar contratar a una persona que vaya allí con el escardillo 3 veces al año a limpiar aquellos jaramagos, cosa que no me parecería mal, el ayuntamiento está por tapar los alcorques. Estéticamente, sí, es bastante feo ver un árbol pinchado, porque es que es todo menos natural, y además, por muy permeable que sea, en muchos sitios vemos que lo que hacen es ampliar las jardineras precisamente para que el árbol pueda respirar,
para que las raíces puedan respirar y no acaben provocando problemas de reventar tuberías y reventar calles, porque al final las raíces tienden a buscar el agua, y el agua muchas veces va por una tubería de plomo. Y la luz también, el agua intenta sobrevivir a esa cárcel que se le monta. Entonces creo que es contradictorio. Si queremos que Córdoba sea una ciudad habitable en el futuro, no solamente tenemos que construir parques, sino que tenemos que sombrear las calles, y para sombrear las calles lo mejor que se puede hacer es plantar árboles. De hecho, el Ayuntamiento acaba de pedir una ayuda a los fondos Next Generation para llenar el casco histórico de árboles. Es una propuesta que ha hecho la plataforma del árbol y además una asociación de Cristina Vendala, la antigua concejala, con arquitectos y ecologistas de Córdoba, que es muy interesante, y ha dicho las necesidades de sombra y de árboles que hay en muchas calles del casco histórico, porque es verdad que, por muy estrechitas que sean y por mucha sombra que proyecten de vez en cuando, con estos calores, que andar por ahí en verano es la muerte. El casco histórico hoy trae el día en la portada el asunto este del plan de casco histórico, lo firma Javier Cantador. Hay una empresa que ha ganado la licitación, se llama la empresa Patrimonio Vivo, y va a estudiar 85 indicadores en el casco, entre ellos los jardines, los árboles. En principio lo que va a hacer es una especie de foto fija de qué hay en el casco histórico para luego proponer medidas. Entre otras cosas, como les digo, van a ir contando zonas verdes, jardines, plazas, patios que puedan visitarse, van a contarse los hoteles, van a contarse las plazas de aparcamiento, los BIC. Yo me parece que es verdad que es la forma de empezar las cosas, pero no sé si esto ya es un trabajo que tendrían que haberse hecho previamente, ¿no? Antes de ir a la licitación, porque buena parte de estos asuntos estarán censados, habrá registros. Bueno, nosotros el martes publicamos que ya vamos tarde. La UNESCO le dio al Ayuntamiento que en el año 2022 tenía que estar en vigor el plan. Se acaba de adjudicar. Son 18 meses y o sea, entre que el plan se aprueba, se ejecuta y luego se vuelve a aprobar por el Pleno, estamos en el año 2024. Llegaremos mínimo con 2 años de retraso para la entrada en vigor de algo que la UNESCO nos está pidiendo desde que declaró el casco histórico, junto a la mezquita, que es la misma declaración, que la gente piensa que son dos distintas. Una ampliación del que había. Que tiene que haber un plan de gestión. Y desde mi punto de vista, hay algo que yo no acabo de comprender, pero bueno, me lo tienen que explicar. Creo que este plan de gestión tiene que ser superior incluso al plan director de la mezquita catedral. Y debería incluirse el plan director de la mezquita catedral dentro de este plan de gestión del casco histórico, porque se trata al final de lo mismo y porque no son dos realidades diferentes, sino que se apoyan la una sobre la otra. El casco histórico de Córdoba no lo sería tal si no estuviera la mezquita, y la mezquita al igual se apoya sobre el casco histórico. Pero bueno, dicho todo esto, sí que me parece interesante. De hecho, yo conozco a parte de los que van a redactar este plan y me merece una enorme solvencia, y estoy muy convencido de que van a ser el mejor plan posible. Es gente que ya se conoce el plan del casco histórico, el plan de protección del casco histórico del año 2003, que desde mi punto de vista, con sus defectos, es una de las mejores cosas que se pudo aprobar en Córdoba. Sin ese plan, por ejemplo, en Córdoba no existirían los cines de verano. O yo sé que da muchos problemas el tema de las placas solares ahora o las instalaciones, ¿no? Pero sin ese plan no hubiéramos conservado tan bien, a pesar de los problemas que hay, el casco histórico en Córdoba. Y lo que hay que hacer también, desde mi punto de vista, es cumplirlo. Pero bueno, partiendo de esa base, creo que sí, que puede aportar cosas interesantes y sobre todo mejorar a ese plan de casco histórico, que ellos saben perfectamente dónde están los problemas que ha generado. Sí, me refería que en la fase de diagnóstico, que vaya buena parte del plan, luego hablan de consensuar medidas, de participarlas, como suele ser habitual, con el Consejo de Ciudadanos, con las sociedades vecinales, con todos los agentes sociales. Creo que hay una parte que podemos habernos ahorrado si se hubiese ido anticipando la foto fija, el diagnóstico, porque ir a contar plazas de aparcamiento, no hace falta contratar a nadie para que lo haga, eso se puede haber hecho de otra manera. Hablando de planeamiento, hoy ABC insiste en lo que el alcalde anunció el lunes, creo que fue el lunes o el martes, una actuación que propone el grupo el propietario del Córdoba sobre el Arcángel. Titula ABC el proyecto del Arcángel
requiere más tiempo, más inversión y retoque ese plan especial del Arenal de la Fuensanta. El alcalde lo dejó caer, hoy, por mucho que ha insistido el compañero Javi Gómez, tampoco da muchos detalles la información que publica, solamente eso, que el proyecto es más ambicioso del que en principio se previó, el que se anunció, y que va a pedir más concesión, más tiempo, en vez de los 75 años que yo no sé, será para toda la vida ya, con mayor inversión y con usos que pueden afectar incluso la zona del mercadillo, porque habla del anillo del Arcángel, que es más amplio de lo que donde está el mercadillo, por ejemplo, o una parte de la calle del Infierno. Sí, la feria, básicamente. Bueno, dice que hasta la calle del Potro, pero bueno, que eso incluye una parte importante de la feria. Sí, es una parte bastante importante. El proyecto que tiene Bahrein para el estadio, por lo que sabemos, no es muy diferente a proyectos que hay en otros estadios del mundo. O sea, en lo que se quiere convertir al Arcángel en un estadio de primera división, adaptado a los nuevos tiempos y que pueda llegar a ser un espacio multiuso, que siempre haya actividad en el Arcángel. Ayer hablaba González Calvo de una zona educativa relacionada con los eSports, de lugares de ocio, no un centro comercial al uso como el que hay en el Arcángel, sino una zona comercial más vinculada al mundo del deporte o al mundo del fútbol. Sí. El plan especial de la Fuensanta, del Arenal, perdón, es que se nos olvida, pero es que estamos hablando de cosas que ya existen, que ya se diseñaron en el pasado. En la época de Mellado, siendo presidente de la Gerencia de Urbanismo, ya se aprobó el PGOU y ya se aprobó una ficha que preveía que el Arenal se iba a convertir en una cosa que se va a llamar la ciudad del ocio. De hecho, iba a estar vinculado al estadio y a muchas otras actividades de ocio relacionadas con todo esto. Creo que ese plan especial sigue en vigor. Otra cosa es que ahora a Bahrein no le interese las cosas que se dicen en ese plan especial. ¿Por qué? Porque hay algo que hay que hacer y que creo que a mucha gente se le olvida, y es que el lugar que ocupa ahora mismo la feria es provisional. La feria, el sitio diseñado para su instalación es al otro lado de la autovía, donde está ahora mismo el aparcamiento de Barea, también provisional, por otra parte, junto al río. ¿Qué ocurre? Que si Bahrein de verdad quiere hacer este proyecto tan ambicioso, que yo no lo veo mal, pero que necesita una gran inversión en esa zona, hay que trasladar toda la feria. ¿Hay que cambiar el plan especial? Si el proyecto es menos ambicioso que construir una ciudad del ocio, sí, hay que cambiarlo. ¿Qué hacemos con la feria? Pues, en fin, yo ya creo que es que entonces nos quedamos con una feria más pequeñita, porque el anillo del Arcángel, como tú bien dices, es bastante grande. ¿Dónde metemos los aparcamientos de los feriantes, que es donde duermen? ¿Dónde metemos las atracciones que hay junto a la caseta municipal? E incluso la propia caseta municipal se ve afectada e instalaciones del ayuntamiento. Hasta los bomberos, por ejemplo, policía, todo eso también se ve afectado por el anillo del Arcángel. Claro, entonces la feria se constriñe bastante, porque sabemos además que la feria de Córdoba no es pequeña, y la intención que yo creo que tendría cualquier tipo de corporación municipal es que la feria sea cada vez más grande. Así que yo es un plan que veo bastante complicado. El alcalde lo medio soltó el otro día, porque aunque todas las partes lo han negado, sabemos que los presidentes del Golfo Pérsico que vinieron al partido contra el Celta B no venían a ver el partido, venían a hablar de otra cosa, fue lo que hicieron con las autoridades locales, y entiendo que ahí hay muchísimo que negociar, porque no se trata de cualquier cosa. Así que bueno, que lo presenten, como dijo el alcalde, que sepamos de qué se trata, y entonces ya podremos opinar de una manera o de otra. En cualquier caso es patada hacia adelante, o sea, esto lo que sí que hace es posponer cualquier decisión al menos un año, porque entre que se acuerde lo que haya que acordar, se ponga en marcha y se empiecen los trámites urbanísticos que sean necesarios, échele año o año y medio, por supuesto, nunca antes de que acabe el mandato, como se dijo inicialmente. Yo le echaría, de hecho, un plan especial. Cambiar un plan especial es muy difícil, y yo le echo entre 2 y 4 años. Vamos despacito. Vamos terminando ya. Para acabar, ayer la nutria volvió al río. Veíamos antes en el diario Córdoba, de su portada. La nutria apareció, como señaló por ejemplo Cordópolis, que fue los primeros que dieron la noticia, y vemos el momento en el que los agentes forestales iban camino del arroyo de Pedroche a soltar la nutria. La nutria apareció, como digo, en Fátima. Hablábamos ayer con la directora del CREA y con la veterinaria, y decía que es bastante más habitual de lo que pensamos nosotros que aparezcan especies raras
en el CREA, en el Centro de Cooperación de Especies Amenazadas. Nutrias hay bastante, dice que el 5% de los que entran son mamíferos, son nutrias, son meloncillos, son jinetas, animales, y en el entorno de la ciudad, no hay que irse tampoco a la espesura de la sierra para encontrar este tipo de hallazgos. Ayer, bueno, la jugada salió bien, no atropellaron a la nutria, que es lo que todo el mundo tenía, que al final el animal se huyera y fuera atropellado, como ocurre en muchos linces o como ocurre a veces con los animales que se meten en zonas muy entropizadas, como en la zona de Carlos III, la zona de la frontera, que es por donde ambuló esta nutria. Una hembra joven, decía la bióloga, no son capaces de determinar la edad, lógicamente, un espécimen joven que apareció por error. Decía la bióloga que estos animales que comen peces, anfibios, crustáceos, cuando se quedan sin agua, pues claro, salen a buscar en otro sitio. Y esta pues pensó, no sé, irse al Carrefour, pues fue camino del Carrefour. O a los tamicos, a que le pusieran una tapita de caracoles. La verdad que lo hemos estado hablando y es bastante interesante. Nosotros también hemos hablado con ambientólogos y con biólogos y nos dicen que haya nutria es una buena noticia. Un biomarcador muy interesante. Sí, porque significa que se están recuperando zonas como el arroyo Pedroche, donde hasta hace poco eso era un vertedero. Y ahora mismo estamos viendo que bueno, que el agua que ha bajado, es verdad que después de la lluvia y demás estaba bastante limpio. Esto de Pedroche, pero la carrera del caballo, que nadie piensa que está en Fátima, eso está mucho más lejos, eso está en carrera del caballo arriba, enfrente del Arenal 2000, para allá, nos hicieron andar un rato por el campo, no está en Fátima. Sí, luego los fotógrafos tuvieron además que quitarse los zapatos para poder, pasar otro lado del arroyo, cruzar el pequeño arroyito. Pero sí, es una buena señal. Estamos viendo además, el propio Pepe Larios nos lo enseña en su Facebook, ¿no? Como en los propios sotos de la Albolafia hay una biodiversidad impresionante. Hemos visto flamenco, que yo no lo había visto nunca en mi vida. Han visto flamenco anidar, que era lo complicado. De paso suelen pasar todos los inviernos, camino en su migración, pero que se queden una pareja estable como ha estado este año varias semanas, eso no había pasado nunca en los sotos. Y aparte, mamíferos, te decía, aparte de las nutrias, que hay una familia, una colonia más o menos estable en el río, hay meloncillos, hay jinetas, hay zorros, hay erizos, eso lo he visto yo. Es verdad que no es fácil de ver porque esos animales son esquivos, muchos paseantes y se esconden, pero hay una riqueza espectacular. Por supuesto aves, que hay no sé cuántos miles de especies de aves. Sí, y creo que son buenas noticias, La semana pasada, la anterior, estuvimos hablando de la famosa isla de las toallitas y ahora, gracias a la concienciación ciudadana, eso es noticia, pero antes no lo era. Ahora yo creo que publiquemos ese tipo de informaciones ayuda a que la gente deje de tirar toallitas al váter o directamente a sitios que puedan acabar en los ríos, ¿no? Y yo creo que sí, que nos tomamos en serio de cuidar las aguas residuales por el bien de nuestros ríos y porque al final estos biomarcadores son estupendos para nuestra biodiversidad y para nosotros mismos. Efectivamente. Y cuidado con el tema de toallitas, no solo toallitas, que hay quien también arroja al inodoro pues desde preservativos, compresas, colillas, todo eso provoca tapón. O sea, lo que no sea biodegradable de lo que se cae al agua y se deshace, todo eso va al tapón. Que a veces le hemos criminalizado toallitas con razón, pero creo que hay más cosas. Que también hay quien arroja incluso los restos de la comida, Si es un resto orgánico, pues se echa, pero hay quien echa sus huesos, sus cosas, todo eso va al tapón, Cuidado con lo que pasa. El monstruo de las toallitas se alimenta de todo. Bueno, pues hasta que llegamos muchas más cosas, mucha información en los periódicos. Les invito, como cada día, a que ahora avancen, bajen el kiosco, lo lean por internet, escuchen la radio o ven la tele. Gracias, Alfonso, te espero el jueves. Venga, nos vemos el jueves. Y ustedes les espero mañana viernes. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.